nombre es María del Rosario Sevillano Arévalo. El día de hoy vamos a hablar sobre el derecho de los pueblos indígenas, la agenda indígena en el MINAM y la implementación de la consulta previa. El contenido que vamos a abordar específicamente es, como ya lo decía, el derecho de los pueblos indígenas, la agenda indígena en el MINAM y la implementación de la consulta previa y los procesos de participación indígena en este sector. Es importante mencionar al inicio que nuestra Constitución Política del país reconoce tres importantes derechos en materia de pueblos indígenas. El primero de ellos, que es importante recalcar, es la identidad cultural y étnica, que está reconocida en el artículo 2, en el inciso 19. También se reconoce a estos pueblos la autonomía administrativa. Esto quiere decir que estos pueblos son autónomos en su manera, digamos, de organizarse. Por ello es que, digamos, las comunidades nativas y las comunidades campesinas eligen de modo autónomo a sus dirigentes y representantes. También está reconocido en esta Constitución el derecho a la jurisdicción especial en el artículo 149. ¿Y qué significa la jurisdicción especial? Justamente que los pueblos indígenas pueden tomar sus decisiones de manera autónoma a partir de decisiones o aplicación de justicia en comunidades. También tenemos un marco internacional que está desarrollado en el convenio 169 de la OIT, en el cual se ha recogido, digamos, hay un reconocimiento a una gama de derechos colectivos de los pueblos indígenas que son de rango constitucional, es decir, se incorporan al mismo nivel de la Constitución en su reconocimiento a los pueblos indígenas. Entre estos derechos es importante recalcar la identidad cultural, el derecho a la conservación de las costumbres, que es como que decíamos, el derecho a las costumbres, los usos y tradiciones de estos pueblos, el uso de lengua, el uso, digamos, de conservación de tradiciones culturales específicas y que es justamente parte de un derecho colectivo esencial de estos pueblos a que sean reafirmados con esas características especiales que tienen como grupo específico. También estos pueblos indígenas tienen el derecho a elegir sus prioridades de desarrollo. Esto quiere decir que estos pueblos tienen, digamos, el reconocimiento de que tienen la capacidad de escoger y determinar cuál es el mecanismo, digamos, o el modo de desarrollo que quieren llevar a cabo al interior de sus territorios, que son sus comunidades. También gozan del derecho a la consulta y participación indígena específico, que son mecanismos de diálogo que tiene que emprender el Estado peruano para llegar, digamos, o que se tienen que tomar antes de cualquier medida administrativa, plan o política de nivel nacional. También tienen el derecho a la tierra y al territorio, que involucra el derecho a los usos de recursos naturales, además, digamos, del espacio geográfico territorial propiamente. Y finalmente, lo que son los derechos a la educación y a la salud con un enfoque intercultural, que esto quiere decir que en el desarrollo de ambos derechos tiene que tener un contenido intercultural propiamente que reconoce, justamente incorpora las costumbres y tradiciones de estos pueblos. Asimismo, tenemos un conjunto de instrumentos normativos que ahondan de materia específica estos derechos colectivos que ya mencionábamos y podríamos señalar de manera puntual lo que es el Convenio 169, que está aprobado y vigente en nuestro país desde el año 1995. Tenemos también la Declaración de Naciones Unidas, que si bien no tiene un nivel vinculante para el Estado peruano, ya ha sido reconocido como un instrumento importante en el rol de interpretación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. También tenemos la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señala justamente un rol interpretativo importante sobre cómo tiene que entenderse el contenido de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. A nivel nacional, contamos con tres instrumentos importantes que son la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano, la ley específica que desarrolla el contenido de lo que es el derecho a la consulta previa y el reglamento de esta ley. El Ministerio del Ambiente, como un sector más del Estado peruano, tiene que cumplir con la implementación y las obligaciones enmarcadas dentro del Convenio 169 y de la Constitución Política del Perú. En particular, es importante tener en cuenta cuál es la función del Ministerio del Ambiente a nivel del Estado peruano. Y es que el Ministerio del Ambiente lo que tiene es un rol de rectoría en materia ambiental
y esta se enmarca justamente en la Política Nacional del Ambiente y se desarrolla a través de cada uno de los sistemas que conforman el Ministerio del Ambiente, entre los cuales podríamos mencionar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el Sistema Nacional de Evaluación, Fiscalización y Sanción, el Sistema Nacional de Información Ambiental, el Sistema Nacional de Recursos Hídricos, y cada uno de estos sistemas, como vemos, se enmarca o, digamos, tiene su desarrollo en los instrumentos específicos, como el Plan Nacional de Acción Ambiental, el Plan Estratégico Institucional y la Agenda Nacional de Acción Ambiental. Quien ejecuta este rol de rectoría o quien cumple con lo que es la Política Nacional del Ambiente son los órganos ejecutores que vienen a ser los distintos niveles de gobierno, sea regional, nacional y los gobiernos locales. ¿Cómo se cumple o digamos cuál es el contenido ya de lo que es el derecho a la consulta previa, que como ya mencionábamos está enmarcado dentro del Convenio 169, la ley y su reglamento? Este derecho, justamente el contenido es que todos los pueblos indígenas tienen el derecho a ser consultados de manera previa a la adopción de medidas legislativas o administrativas que afecten directamente a sus derechos colectivos como pueblo indígena, en particular sobre su existencia física, su identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. Asimismo, la norma de consulta previa ha señalado expresamente que son materia de consulta los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que también afecten o que tengan la posibilidad de afectar directamente derechos colectivos de pueblos indígenas. ¿Cómo el Ministerio del Ambiente desarrolla o implementa esta consulta previa? Pues el Ministerio del Ambiente se ha enmarcado en un objetivo que es justamente lograr la implementación del procedimiento de consulta previa a la aprobación de medidas administrativas y legislativas que se encuentran a cargo de nuestro sector. Es importante mencionar que justamente en el tema de consulta previa ha sido recogido, digamos, en los instrumentos que mencionábamos, que son de gestión institucional, tales como se habían señalado, la Política Nacional del Ambiente, el Plan Nacional de Acción Ambiental y el Plan Estratégico Institucional. Asimismo, como vemos, tenemos el derecho a la participación indígena, que también es un importante derecho porque juntamente con lo que es el derecho a la consulta y a la participación indígena, lo que, digamos, generan es una garantía a los pueblos indígenas del respeto del resto de derechos colectivos. Es así que, a través de procesos de diálogo como son la consulta y la participación indígena, el Estado tiene que asegurar el respeto del resto del conjunto de derechos que habíamos visto, como educación intercultural, salud intercultural, territorio, costumbres e identidad cultural, entre otros. Específicamente, el derecho a la participación indígena busca, digamos, promover la participación de estos pueblos previo a la toma de las decisiones, digamos, de los planes, políticas y proyectos de desarrollo, sean estos a nivel nacional o, digamos, a nivel regional. El Ministerio del Ambiente, digamos, frente a este derecho, se ha planteado como objetivo el desarrollo de procesos de participación indígena. Es importante mencionar que la participación indígena, como ya lo habíamos mencionado, viene recogido en el Convenio 169 de la OIT. Y también la Ley de Consulta Previa ha señalado una distinción respecto a lo que es consulta y participación indígena. Es decir, los pueblos indígenas tienen estos dos tipos de procesos para participar en procesos de diálogo de modo activo frente a la toma de decisiones del Estado a través de sus diversas entidades. Específicamente ya en el tema de la consulta previa, el Ministerio del Ambiente se ha, digamos, planteado el desarrollo de acciones necesarias para la implementación de lo que es la consulta previa. Así tenemos como un primer paso importante, además y señalado por la norma de consulta previa, que es la adecuación normativa y procedimental de lo que es la consulta previa en el país, específicamente para las actividades vinculadas al sector ambiental. Así es que hemos identificado 3 acciones concretas importantes a realizar, tales como cuáles son las medidas administrativas que se aprueban desde el sector ambiental. Se está haciendo una revisión de cuáles son los instrumentos de gestión ambiental que requieren del desarrollo de procesos de consulta previa y también la identificación de las propuestas de medidas legislativas que están a cargo del Ministerio del Ambiente a fin de evaluar la correspondencia del desarrollo de procesos de consulta previa. También se ha previsto, digamos, la realización de procesos de capacitación interna a fin de que los funcionarios involucrados en el sector ambiental, tanto a nivel nacional como regional,
conozcan justamente de cómo debe ser implementado, cómo deben ser llevados a cabo los procesos de consulta previa en el marco ambiental. También hemos previsto justamente la realización de procesos de consulta previa y también la participación en otros procesos de consulta que, si bien no estén a cargo del MINAM, participemos activamente en ellos, como por ejemplo el proceso de la Comisión Multisectorial que se viene desarrollando para el caso del lote 192, en el cual el Ministerio del Ambiente participa en dicha comisión multisectorial y por ende participa en ese proceso de consulta. Para la identificación de medidas, que es, como ya mencionábamos, la primera acción concreta que se viene desarrollando para la implementación de la consulta, hemos identificado a nivel, digamos, a nivel de medidas administrativas, normas reglamentarias de alcance general. Por ejemplo, el reglamento de participación ciudadana. Si es que este reglamento o esta propuesta de reglamento de participación ciudadana promovido por el Ministerio del Ambiente tiene algún contenido o algún elemento que significa alguna posibilidad de generar afectación directa a alguno de los derechos colectivos mencionados de pueblos indígenas, se tendrá que evaluar y decidir la realización de un proceso de consulta previa. Esto del reglamento de participación ciudadana es un supuesto, es un ejemplo sobre el cual se ha identificado qué otro tipo de normas reglamentarias vienen siendo promovidas por el sector ambiente para la identificación de procesos de consulta. También hemos identificado actos administrativos y en esos actos administrativos hemos identificado aquellos que faculten el inicio de actividades o proyectos y aquellos que autoricen la suscripción de contratos para el inicio de la actividad o proyecto. Esto es lo que señala la norma de consulta previa. Y frente a eso, lo que hemos identificado es que el Ministerio del Ambiente no aprueba actividades de exploración o explotación, ni tampoco los contratos para la realización de tales actividades. Por lo tanto, el Ministerio no llevaría a cabo ese tipo de procesos de consulta. El Ministerio, como sabemos, lo que va a aprobar en el marco de la creación del SENACE, que es la nueva entidad encargada de la aprobación de las evaluaciones ambientales, es justamente la aprobación de estudios de impacto ambiental detallados. Entonces, en el marco de ese proceso es que venimos justamente evaluando cómo se va a incorporar los procesos de consulta previa en el marco de lo que va a ser el funcionamiento y la institucionalidad del SENACE como nueva entidad ambiental. También hemos considerado, lo considera como ya decíamos la norma de consulta previa, como medida administrativa aquel acto de aprobación de los planes, programas y proyectos de desarrollo. Y en ese sentido tenemos que el Ministerio del Ambiente en la actualidad no aprueba planes, programas ni proyectos de desarrollo de alcance nacional o regional que generen algún tipo de afectación a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Hemos también procedido a lo que es la revisión de nuestro texto único de procedimientos administrativos del Ministerio del Ambiente para identificar si dentro de este TUPA hay alguna de los procedimientos que realizamos que merita llevar a cabo procesos de consulta previa. En nuestro TUPA se identifican estos 3 procedimientos que están señalados al lado izquierdo. Y frente a ello hemos identificado, por ejemplo, en el caso del primer procedimiento, que es el proceso de información, de acceso a la información pública que posea la entidad. Este procedimiento no genera afectación directa en ningún derecho colectivo de los pueblos indígenas y, por tanto, ese procedimiento señalado en el TUPA no es materia de consulta previa. También tenemos un segundo procedimiento que es la aprobación de proyecto de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y captura de carbono. Frente a ello, se observa que se ha identificado que a la fecha se ha implementado parte de este procedimiento y esa parte justamente no genera afectación directa en derechos colectivos. Por lo tanto, frente a ese procedimiento establecido en nuestro texto único de procedimientos administrativos, tampoco se ha identificado el desarrollo o la necesidad de llevar a cabo procesos de consulta previa. Finalmente, hay un tercer procedimiento identificado en nuestro texto único de procedimientos administrativos, que es el recurso de apelación de actos dictados en los procesos de selección, de contratación, digamos, ¿no? Contratación de bienes o servicios, ¿no? Y este es un recurso de apelación frente a alguna, digamos, alguna determinación de la entidad administrativa del Ministerio del Ambiente. Y esto, al ser un procedimiento netamente administrativo, pues tampoco genera afectación a derechos colectivos de pueblos indígenas. Por lo tanto, no es materia de consulta previa.
La revisión del TUPA, como ya lo habíamos identificado, corresponde a una de las actividades identificadas por parte del Ministerio del Ambiente como necesarias a seguir para una adecuada implementación de la consulta previa en nuestro sector. Es importante también abordar qué es el derecho a la consulta previa, ¿no? Cuál es el contenido en específico y cómo es que podríamos, entender su contenido para también cómo nosotros como Ministerio del Ambiente estamos realizando o venimos, llevando a cabo acciones para una correcta implementación de este derecho. Sobre el derecho a la consulta previa podremos decir algunos elementos generales importantes. En primer lugar, que se trata de una obligación del Estado peruano. Y como ya decíamos, no solamente corresponde al sector ambiental, sino a todos los sectores y a todos los niveles de gobierno, tanto nacional como regional y local, y como ya decíamos, a todos los sectores, del Poder Ejecutivo, como también es una obligación del Poder Legislativo. En ese sentido, no puede ser entendida procesos de consulta previa llevados a cabo por terceros o privados. El proceso de consulta previa siempre necesariamente tiene que ser llevado a cabo por la entidad estatal que promueve la aprobación de determinada medida administrativa o legislativa que sea posible de generar afectación directa a derechos colectivos. ¿Cuál es la finalidad de ese derecho a la consulta previa? Justamente es alcanzar, sea el acuerdo o el consentimiento. En caso no se logre el consentimiento pleno y logremos acuerdos parciales o incluso acuerdos totales, esos acuerdos logrados son de obligatorio cumplimiento entre las partes que han participado del proceso de consulta. Y eso es muy importante señalarlo. Viene señalado también de esta manera en el reglamento de consulta previa. ¿Cuándo se realiza procesos de consulta previa en el país? Siempre que haya afectación directa de derechos colectivos de los pueblos indígenas. Ese es el requisito condicionante para la realización de este tipo de procesos a cargo de las entidades del Estado. ¿Y qué significa el desarrollo de un proceso de consulta previa? Significa la realización de un proceso de diálogo intercultural. No podemos entender la consulta como un mero proceso administrativo, o simplemente el desarrollo de reuniones o talleres. Como se señala en la última tabla, es la realización de consulta a través de un diálogo intercultural. Tiene que desarrollarse un enfoque intercultural en estas metodologías a llevar a cabo, a emprender, que aseguren justamente una adecuada información, que sea comprendida realmente y sea, comprendida de manera previa a la adopción de la medida y que haya justamente esta posibilidad de generar un espacio de diálogo entre los representantes de los pueblos indígenas y las autoridades involucradas en la aprobación de esta medida administrativa o legislativa. Para ello, justamente es importante tener en cuenta algunos de los principios de la consulta previa. Los que mencionamos acá son los más resaltantes que están mencionados también en la ley de consulta previa y en su reglamento. Entre estos principios podríamos mencionar justamente a la oportunidad, que significa que la consulta tiene que ser previa, tiene que ser oportuna antes de la aprobación de la medida administrativa o legislativa. Tiene que haber buena fe entre las partes y esto significa justamente disposición de ambos lados para llevar a cabo el diálogo de modo efectivo antes de la aprobación de la medida. Tiene que haber ausencia de coacción. Esto quiere decir que ninguna de las partes puede generar condiciones que condicionen nuestro actuar en determinado proceso de consulta previa. Tiene también que considerarse la flexibilidad. ¿Y esto por qué? Porque justamente en nuestro país los pueblos indígenas se encuentran ubicados geográficamente en entornos particulares. El principio de flexibilidad justamente nos habla de tener en cuenta esas características geográficas a las cuales nosotros como funcionarios nos vamos a dirigir o tener en cuenta también las costumbres, las tradiciones que ellos tienen al momento de desarrollar nuestra metodología intercultural del proceso de consulta previa. También tiene que considerarse el tiempo razonable y esto significa justamente que no podemos hacer un proceso de consulta supeditado únicamente a las fechas establecidas, en el reglamento, sino que lo que tiene que garantizarse es genuinamente un desarrollo de un proceso de diálogo.
También hablábamos justamente de información oportuna y adecuada, ¿no? Esto es garantizar que la información sea alcanzada o sea recibida y aprendida por los representantes de los pueblos indígenas de manera previa a las discusiones y que sea también alcanzada bajo un enfoque intercultural que asegure que ellos van a comprender la información que nosotros les estamos alcanzando. Y bueno, el desarrollo ya finalmente de lo que es un diálogo intercultural, que esto se va a dar ya en el desarrollo de las reuniones o talleres que se decidan llevar a cabo en el marco, digamos, del proceso de consulta previa. Es importante también tener en cuenta las etapas del proceso de consulta. En la ley y en el reglamento de consulta previa se han establecido 7 etapas, las cuales se pueden graficar, se pueden evidenciar en esta lámina. Como primer paso tenemos lo que es la identificación, y es la identificación que realiza la entidad promotora, es decir, la entidad que va a llevar a cabo o a emprender la consulta, la identificación de la medida que va a consultar. ¿Cómo identifica la medida? Ya lo habíamos señalado, se identifica la medida sobre la base de la interrogante de si esa propuesta genera o no afectación directa a derechos colectivos. Si genera afectación directa a derechos colectivos, inmediatamente tenemos que tener que llevar a cabo un proceso de consulta. Y lo siguiente es identificar a quiénes vamos a realizar o a considerar en el desarrollo de ese proceso de consulta previa, lo que significa justamente la identificación de los pueblos indígenas a ser consultados y a sus organizaciones representativas que van a participar del proceso de consulta. Hay un elemento importante que ha señalado el Viceministerio de Interculturalidad a través de sus instrumentos metodológicos, que son las reuniones preparatorias. ¿Qué son estas reuniones preparatorias? Son justamente reuniones previas de acuerdo, digamos, o de búsqueda de diálogo previo para acordar cómo vamos a desarrollar esa metodología y son reuniones llevadas a cabo ya con los representantes de las organizaciones indígenas para justamente preparar lo que va a ser la consulta previa. Es muy importante y ya aseverado, ya decíamos el ente rector en materia indígena en nuestro país, que el éxito de la consulta previa está justamente determinado por qué tan bien o qué tanto esfuerzo pongamos justamente en el desarrollo de estas reuniones preparatorias. Siguiente tenemos lo que es la publicidad de la medida y qué es lo que significa justamente dar publicidad al plan de consulta que digamos que se ha desarrollado, que es el instrumento importante, y también la propuesta de medida que se va a consultar. Seguidamente tenemos una etapa de información que significa justamente que la entidad promotora alcanza la información a los representantes de los pueblos indígenas de modo, digamos, o siguiendo los principios que ya habíamos mencionado de interculturalidad, flexibilidad, información oportuna y transparente y adecuada durante 30 días, que es lo que señala el reglamento de consulta previa, a fin de garantizar justamente que los pueblos indígenas informados puedan evaluar internamente esa propuesta de medida, que es la etapa siguiente. Trasladada la información, los pueblos indígenas evalúan de manera interna cómo, digamos, si están de acuerdo o si tienen alguna propuesta a incorporar dentro de la propuesta que está haciendo el Estado. Seguidamente, si es que los pueblos indígenas tienen alcances respecto a esa propuesta, se desarrolla el diálogo, ¿no? Que es el diálogo entre los representantes del Estado y los representantes de los pueblos indígenas a fin de lograr acuerdos y consensos. Finalmente, es el Estado quien toma la decisión y esa es la última etapa para el desarrollo de procesos de consulta previa en nuestro país. Hay que mencionar 3 documentos bastante importantes en el desarrollo de procesos de consulta previa. Como ya decíamos, el primero de ellos es el plan de consulta, que es la herramienta que contiene justamente la metodología, la información, cuáles van a ser los instrumentos que vamos a desarrollar, la cantidad de reuniones, cuál va a ser el enfoque de género, cómo vamos a asegurar la interculturalidad en el desarrollo del proceso de consulta. Y es un documento, el plan de consulta es un documento que desarrolla la entidad promotora que va a llevar a cabo la consulta previa, en el cual incorpora todos estos elementos y los difunde o los publica, digamos, para que los pueblos indígenas tomen conocimiento de cómo se va a desarrollar esa consulta. También tenemos como instrumento incorporado en las normas de consulta previa lo que es la base de datos oficial de pueblos indígenas.
Esta base de datos, es importante mencionarlo, no es constitutiva de derechos. Eso quiere decir que no crea derechos de los pueblos indígenas, simplemente reconoce derechos preexistentes de la existencia de estos pueblos indígenas y tiene un carácter referencial. ¿Esto qué significa? Que si el pueblo indígena no se encuentra en esta base de datos, no significa que no sea sujeto de derecho para, digamos, pedir o solicitar su incorporación en determinado proceso de consulta. Es importante mencionar que la base de datos oficial se encuentra a cargo del Viceministerio de Interculturalidad, del Ministerio de Cultura, que es la entidad rectora en materia indígena en nuestro país. En la actualidad se ha publicado a través de la guía metodológica una lista de los pueblos indígenas en el país. La base de datos aún está pendiente de ser concluida y difundida a todas las entidades y ciudadanía en general. Finalmente, hay un instrumento que también es bastante importante, que es el acta de consulta, que es el acta final del proceso de consulta en el cual se anotan los acuerdos arribados en el proceso de consulta, así como aquellos puntos a los cuales no se hayan acordado, pero que han sido importantes y han sido debatidos a lo largo del proceso. En este documento, como ya decía, se reflejan los acuerdos arribados y es suscrito por la entidad promotora y los representantes de los pueblos indígenas. Hablábamos de la entidad promotora y es importante también tener una claridad respecto de quiénes pueden ser entidades promotoras en nuestro país para desarrollar la consulta previa. Y ya mencionábamos que está tanto a nivel del Ejecutivo, que es lo que ha desarrollado el reglamento de consulta previa, la Presidencia del Consejo de Ministros, así como todos sus ministerios, y entre ellos, por poner un ejemplo, podríamos citar al Ministerio de Energía y Minas y también a nuestro Ministerio del Ambiente. También vamos a ser, digamos, promotores o vamos a emprender procesos de consulta previa cuando corresponda, cuando el caso sea necesario. Asimismo, organismos públicos y gobiernos regionales y locales que también podrán emprender procesos de consulta previa, siempre que cuenten con un previo informe favorable del Viceministerio de Interculturalidad, que, como decíamos, es la entidad rectora en materia indígena en nuestro país. También es importante señalar, digamos, o tener una diferencia respecto de otros procesos participativos, y esto para, digamos, no tener la confusión de cuándo hablamos de consulta previa y cuándo estamos en algún otro proceso. Tenemos, como ya hemos señalado ampliamente, que el tema de la consulta previa es un proceso de diálogo con los pueblos indígenas previa a la aprobación de las medidas legislativas o administrativas. También hay que hacer la diferencia de lo que es la consulta previa con los procesos de participación indígena señalados claramente en el Convenio 169 y en el Reglamento de Consulta Previa, en el sentido de que se tratan de procesos de diálogo con pueblos indígenas en lo que es la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo de alcance nacional y regional que los involucran de modo directo a estas poblaciones. A diferencia de esto, hay otros procesos que involucran a toda la ciudadanía en pleno, como por ejemplo el proceso de participación ciudadana, que justamente son procesos de participación que ya decíamos de la ciudadanía, tanto en la vida política, económica, social, cultural y específicamente en la gestión ambiental. Hay un desarrollo normativo específico de cómo se deben emprender mecanismos de participación ciudadana en gestión ambiental que incorpora el desarrollo de talleres, reuniones informativas o previos a la aprobación de estudios de impacto ambiental o de evaluaciones ambientales en general. Esos procesos han desarrollado de manera amplia lo que corresponde a la participación ciudadana y también señalan en particular la distinción, digamos, o la aclaración respecto de lo que son procesos de consulta previa, marcando un matiz o una distinción respecto de cada uno de estos. Finalmente tenemos lo que es la consulta popular en nuestro país, que está referida más que nada a procesos electorales de participación política, ¿no? Que es una expresión de voluntad ciudadana en una votación individual. Hay un importante caso que es relevante mencionarlo en esta oportunidad, que es justamente la consulta previa en áreas naturales protegidas, específicamente el caso del ACR Maijuna, es el Área de Conservación Regional Maijuna, que viene siendo impulsado por el Gobierno Regional de Loreto. Al respecto, es importante mencionar en primer momento qué dice nuestra normativa nacional en relación a, digamos, al derecho indígena en materia ambiental.
Y es importante señalar que desde el año 1997 la Ley de Áreas Naturales Protegidas ya recogía y reconocía y garantizaba el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Posteriormente, en el 2001, en el Reglamento de Áreas Naturales Protegidas, se señala específicamente la necesidad de llevar a cabo procesos de consulta previa cuando corresponda, de conformidad con el Convenio 169. Esto es bastante importante porque, como mencionábamos, el Convenio 169 en nuestro país se encuentra vigente desde 1995 y el sector ambiental ha sido un sector comprometido con la implementación del desarrollo de procesos de consulta previa a 2 años de su aprobación y de su entrada en vigencia para nuestro Estado peruano. La resolución presidencial del CERNAM, que es el órgano adscrito encargado, de la protección de áreas naturales protegidas, ha establecido en una resolución presidencial el tema de la necesidad de obtener el consentimiento previo cuando el área de esta área natural protegida se ubique en predios comunales. También es importante mencionar que la Ley General del Ambiente también recoge el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. En el cuadro a continuación, justamente vemos quiénes son las entidades que participan en el establecimiento de la creación de un área de conservación regional y, cómo se puede evaluar quién sería parte como entidad promotora de llevar a cabo el proceso de consulta, siendo que se trata de un proceso que involucra 2 niveles de gobierno, que es el nacional y el regional. Y esto ha sido muy importante justamente en el análisis de lo que ha sido el proceso de consulta para el ACR Maijuna, que voy a explicar, voy a dar algunos detalles a continuación. Para este caso, como lo mencionaba, se hizo justamente el análisis para determinar cuál es la entidad a la que le corresponde llevar a cabo la consulta previa. Y para ello se partió justamente de hacer el análisis de quién es la entidad promotora, quién aprueba la medida administrativa y finalmente el tercer paso, que resultó siendo el más relevante, que es quién realiza el análisis de la probable afectación directa. Este análisis se ha realizado en coordinación con el Gobierno Regional de Loreto y con el Ministerio de Cultura, como ya decía, como entidad rectora en materia indígena. Y es importante porque nos refleja también los retos en la implementación de la consulta previa en nuestro país, justamente, y la importancia de identificar con mucha claridad quién es la entidad que puede llevar a cabo un análisis de afectación directa a derechos colectivos de los pueblos indígenas. En el caso Maijuna justamente se estableció que la afectación directa podía ser, identificada, podía ser emprendida por el gobierno regional, porque este era el que al momento de determinar el área de la propuesta de área de conservación regional, podía justamente determinar si algún interés o derecho colectivo de los pueblos indígenas podía ser afectado. Es así que sobre la base de esas coordinaciones se determinó cuáles iban a ser los roles de las entidades involucradas para este proceso de consulta del área de conservación regional Maijuna. Tenemos así que el gobierno regional se constituye como la entidad promotora de la consulta previa porque realiza, como ya decía, el análisis de afectación directa de derechos colectivos. El Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura es el ente rector en todas las etapas del proceso de consulta, justamente ejecutando esa rectoría que deviene de las normas de la Ley de Consulta Previa y su reglamento. Por otro lado, las entidades del sector ambiental participan de modo activo en el desarrollo de este proceso de consulta. Así, el CERNAM participa como invitado por el gobierno regional, brindando asistencia técnica en relación a áreas naturales protegidas a lo largo de todo el proceso de consulta. Y también el Ministerio del Ambiente participa en las etapas del proceso de consulta y se acordó también la suscripción del Ministerio del Ambiente en el acta de consulta, que, como decíamos, es el documento que pone punto final al proceso de consulta y en el cual se establecen los acuerdos de este proceso. También es importante mencionar como reto cómo vamos a emprender o a implementar la consulta previa en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y esto es bastante relevante, justamente lo había mencionado por el tema de la implementación institucional de lo que es el SENACE, que es la nueva entidad que va a estar a cargo de la aprobación de las evaluaciones ambientales detalladas en nuestro país. Las cuales anteriormente se encontraban, tenían su aprobación a nivel sectorial.
Entonces, es importante mencionar que en el caso de las actividades o proyectos de lo que es las evaluaciones de impacto ambiental, quien estará a cargo de la consulta previa son las entidades promotoras de la medida que faculte el inicio de la actividad. Esto es, que se podría entender el contrato de licencia para el desarrollo de la actividad o la concesión para el desarrollo de actividades, o la autorización de contratos, como decíamos, para el inicio de actividades o proyectos. Hay que tener en cuenta que nosotros como Ministerio del Ambiente podemos asegurar los procesos de consulta que se lleven a cabo en el marco de nuestras competencias, y por eso es que señalaba la competencia específica adicional que ahora contamos para la aprobación de lo que son las evaluaciones de impacto ambiental detalladas. En ese sentido, es importante recalcar que el Ministerio del Ambiente no tiene competencias en el otorgamiento de derechos de actividades mineros ni energéticas. Aquí a continuación mostramos de manera, a manera de ejemplo, un cuadro en el cual hemos, identificado lo que son a grandes rasgos las actividades por etapas de una actividad importante en nuestro país como la actividad de hidrocarburos. Y también se señalan ahí justamente la idea de la necesidad de analizar, a detalle la correspondencia de la realización de procesos de consulta o participación en cada una de ellas. Así, por ejemplo, tenemos en la etapa de exploración actividades de sísmica o perforación de pozos, y en cada una de ellas se tendrá que evaluar la entidad sectorial correspondiente, que en este caso es Energía y Minas, evaluará la correspondencia de la realización de procesos de consulta o participación. Y también en conjunto, el MINAM evaluará si se llevan a cabo procesos de consulta o participación en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso lo estamos trabajando de manera coordinada con cada uno de los sectores a fin de que se pueda reflejar en los reglamentos sectoriales de protección ambiental la necesidad de incorporar procesos de consulta o participación indígena en cada uno de estos. Bueno, y con esta última gráfica hemos hecho un recuento de la agenda indígena en el Ministerio del Ambiente y cómo venimos generando acciones para la implementación de la consulta previa desde nuestro sector. Cualquier información, no duden en tomar contacto con nuestra página oficial del Ministerio del Ambiente. Gracias.